Buenos días, bienvenidas a este canal, bienvenidas nuevamente a Cuidado Emocional de la Salud Femenina. Hoy os traigo un tema en este vídeo pues muy interesante, un tema que ha suscitado mucha curiosidad en redes sociales. Me habéis escrito mucho a lo largo de estos últimos días haciéndome preguntas. Hoy vamos a hablar de por qué las emociones interfieren en la salud femenina, especialmente de por qué interfieren en el útero y su salud. Y antes de entrar en la materia, precisamente y teniendo en cuenta vuestras preguntas y comentarios a través de redes sociales, muchas de vosotras me habéis preguntado por qué me enfoco solamente en hablar de las emociones asociadas a la mujer y la salud femenina, si las emociones no tienen ningún impacto en el hombre. Bien, lo cierto es que las emociones tienen un impacto en todos los seres humanos, seamos hombres o mujeres e independientemente de la edad. Pero yo me he especializado a lo largo de estos últimos 13 años en el acompañamiento de la salud femenina. Por eso me centro en hablar de cómo las emociones nos afectan a nosotras mujeres, ¿vale? Porque es en aquello que os puedo ayudar, en aquello que me he especializado y aquello que nosotras necesitamos integrar dentro de nuestro aprendizaje. Entonces, por supuesto que nos afectan a todos, pero yo me centro en hablar de nosotras. Y hablando de nosotras, como casi todo lo que tiene que ver con las mujeres, pues hay un gran desconocimiento, ¿no? Y cuando hablamos de las emociones y su relación con la salud femenina y todo lo que engloba, pues sucede lo mismo. Hay un gran, ¿cómo lo definiría? Vacío, quizás es la palabra que mejor lo defina. Y este gran vacío, pues nos lleva a crear una barrera. ¿Por qué? Pues porque es muy complicado que nosotras queramos acercarnos a algo que desconocemos. Automáticamente, cuando desconocemos algo, generamos una barrera de autoprotección. Y la cuestión es que cuando generamos esta barrera relativamente a este vacío que hay sobre las emociones y sobre nosotras, estamos generando una limitación. ¿Por qué digo una limitación? Pues porque si algo me impide acercarme a obtener más conocimiento sobre mí, me está limitando en mi crecimiento, en mi bienestar, en entenderme, en comprender cómo cuidarme y en comprender qué hace parte de mí, cómo puedo llegar más en profundidad a entenderme y a cuidarme. Y esto nos sucede cuando hablamos de las emociones, nos sucede cuando hablamos de salud femenina. Nos sucede cuando hablamos de nosotras, que nos quedamos en un punto muy superficial, y no me refiero a superficial hablando del cuerpo, me refiero a superficial en que nos quedamos en una capa, mejor dicho, en que no vamos a un lugar más profundo donde buscar este conocimiento. Sencillamente nos conformamos con lo primero que nos encontramos, ¿vale? Y aquí está esta barrera, este vacío. Yo opino y estoy convencida por todos mis años de experiencia que solo hay una forma de llenar ese vacío, y ese vacío solamente se llena con información de calidad que nos permita obtener un conocimiento sobre nosotras, que nos ayude a entendernos y que nos ayude a ir un paso más allá sobre todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, ¿no? Solamente de este modo podemos cuidarnos en el más amplio sentido de la palabra, sin quedarnos, como os decía, en este punto más superficial o externo que está relacionado con nosotros, con información de calidad que nos permita ir uniendo las piezas de todo aquello que nos conforma, de todo aquello que somos, de lo que queremos obtener, de cómo cuidarnos y de al final obtener ese estado de bienestar, de paz con una misma que tanto escucho que se busca, ¿no? Esto es parte de nuestra salud femenina, esto es parte de nuestro autocuidado. Por eso, hoy con este vídeo quiero traeros, o quiero, mejor dicho, acercaros un poquito más a todo este mundo relacionado con las emociones y con nosotras, esta fusión de conceptos. Y para aquellas que seguís mi trabajo desde hace años en redes, que sois muchas, pues sabéis que promuevo el cuidado emocional, promuevo las emociones como el hilo conductor. Las emociones son este engranaje, este hilo
que lo conecta todo desde nuestro cuerpo a nuestra forma de manifestarse, a cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos, cómo pensamos, cómo nos tratamos. Por eso, cuando me preguntáis por qué insisto en las emociones y por qué le doy tanta importancia, es precisamente porque es este punto, es esta guinda encima del pastel que corona todo y al mismo tiempo donde todo se entrelaza, ¿no? Ese puente de comunicación, como a mí me gusta llamarlo, ese hilo conductor. Por eso le doy tanta importancia a las emociones, porque sin ella todo lo demás cojea. No podemos solamente cuidar nuestra nutrición, nuestra alimentación y descuidar las emociones, o no podemos cuidar nuestro descanso y no cuidar las emociones, porque en todo ello las emociones tienen un papel relevante, desde lo que escogemos, lo que decidimos, cómo pensamos, cómo lo hacemos. Por eso le doy importancia. Y como os decía, las emociones es este puente de comunicación en los multifactores que engloba la salud femenina, pero ellas son las claves, son la clave, ¿vale? Entonces, las que me preguntáis por qué, pues es por esto, porque las emociones interfieren en la salud femenina, especialmente en el útero. Son este punto de comunicación, de conexión y que entrelaza. Entonces, cuando me decís, es que no podemos hablar solamente de las emociones, hay que entender otras cosas porque no todo se basa en las emociones. Es cierto que hay algo más allá de las emociones, pero es cierto que ese más allá del que me habláis, desde la nutrición, al dolor, al cuidado físico, a la relación con nosotras, al descanso, a cómo nos relacionamos en pareja, a cómo nos relacionamos con el exterior, todo, si pujamos de ese hilo, viene al mismo lugar, tiene un punto de partida y son las emociones. Por eso hablo de ellas y por eso seguiré hablando siempre de ellas. Y es importante que entendamos, precisamente, porque somos multifactoriales y en nosotras influyen, entran y salen muchos factores, que las emociones hacen parte de nosotras. Os recuerdo que las emociones son el resultado de los pensamientos que surgen de nuestra mente. Somos seres emocionales, entonces las emociones están siempre presentes, empezando cuando estamos gestándonos, cuando estamos en el útero materno. Ya cuando estamos empezando a desarrollarnos en la vida intrauterina, nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestras células, nuestros sistemas se forman con parte de ese paquete de información al que yo llamo emociones, desde las que el propio bebé genera hasta las que el propio bebé asume y recoge durante el embarazo de su madre y demás, ¿vale? Pero se conforman con las emociones. Este paquetito emocional, como yo lo llamo, este paquetito de información, que son las emociones, hacen parte de nuestra vida desde el inicio de ella. No es algo que surja posteriormente. Por lo tanto, el ser unas aliadas o unos detonantes también empiezan el inicio, ¿vale? Por eso, si nuestros pensamientos recurrentemente son negativos y vamos a actuar en consecuencia a ellos, porque es obvio que si yo tengo un pensamiento negativo, la actitud que va a desencadenar ese pensamiento no va a ser positiva de inicio. Hablo de negativo y de positivo no porque la emoción sea negativa o positiva, sino por cómo nosotros la interpretamos, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos un pensamiento recurrente al que llamamos negativo, el detonante, la consecuencia, la acción, la actitud, la emoción que va a dar continuidad a esta primera reacción llamada pensamiento va a seguir el mismo hilo conductor. Normalmente, si es negativa, pues también, si ha sido negativa, pues el desencadenante va a ser también del mismo modo negativo. Y actuamos en relación a ello. Entonces, estas emociones que nosotros generamos van a seguir ese hilo conductor del primer pensamiento. Somos seres emocionales. Las emociones hacen parte de nosotras y no vale la pena que nos neguemos a asumir algo que es una realidad. No es algo que nos hayamos inventado las personas que seguimos una filosofía de trabajo más natural. Es algo que es una realidad. Simplemente os tenéis que analizar y observarlo. Las emociones están ahí. No las podemos obviar. No las podemos ignorar y hacer que no existen. Están constantemente con nosotros. Pasamos nuestros días generando emociones.
En el momento que sucede esta reacción de pensamiento, emoción y son negativas, esto también produce una reacción más allá de lo emocional, que es una reacción eléctrica en nuestro cuerpo, una reacción eléctrica o energética, como lo queráis llamar, que tiene un impacto también negativo, simplemente por coherencia. Si lo que yo pienso ha sido algo que he asumido como algo negativo, la emoción que he generado también ha sido algo negativo, la reacción eléctrica que se va a producir en mi cuerpo también va a ser asumida como algo negativo. Y ahí salta la primera alarma en nuestro cuerpo, ¿vale? Este impacto, este choque eléctrico o energético que desencadena una serie de reacciones bioquímicas, especialmente en el sistema endocrino, y a su vez, al ocasionar estas reacciones en el sistema endocrino, también en la producción de nuestras hormonas, ¿vale? O sea, que influye directamente en nuestra salud hormonal. Pero no solamente influye de este modo en el sistema endocrino y en nuestras reacciones hormonales. Cuando existe una alteración en la actividad eléctrica, en la actividad energética de nuestro cuerpo, también se provocan alteraciones en la membrana de nuestras células. Nuestras células están constantemente renovándose. Eso sí, con el paquetito de información emocional que nosotros generamos. Entonces, analicemos. Si yo genero un pensamiento que he catalogado como negativo y a su vez este desencadena unas actitudes por mi parte marcadas por esa energía más negativa que yo considero que tienen. La emoción que desencadena es negativa, va a provocar una reacción eléctrica energética en mi cuerpo que va a desencadenar una reacción bioquímica que va a suponer algo negativo para mí, porque esta ha sido la información que yo le he estado enviando constantemente a mi cuerpo. Mi mente ha generado un pensamiento que yo he tipificado como negativo y desde ahí la cascada de reacciones que se van a provocar, que se van a producir, van a ser negativas. Por esto, las emociones afectan a nuestro cuerpo. O sea, no es algo, como algunas me habéis dicho, es que es una forma romántica de enfocar la salud. No, esto no se trata de romanticismo, se trata de ciencia, se trata de cuidado, no se trata de una invención, se trata de una realidad. Nuestro organismo tiene reacciones eléctricas y reacciones bioquímicas. Ambas están en conjunto y ambas son detonadas por una parte emocional. Por eso, cuando hablamos de nosotras mujeres, cuando hablamos de nuestra salud uterina, pues cuando hablamos de esas emociones tipificadas por nosotras como negativas, como la pérdida, el abuso, el abandono, la sumisión, el vacío y muchas otras, cada una de ellas, cada patrón emocional que ellas generan, está relacionado, con la actividad energética de un órgano. Por eso, las emociones tienen un papel fundamental en la salud de la mujer, especialmente en el útero, porque independientemente del órgano con el que está relacionado, todas aquellas emociones que están relacionadas con un dolor o un impacto en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestro cuerpo, todas ellas afectan a nuestro útero. ¿Por qué? Porque el útero es el órgano de la vida. Ojo, nuevamente vuelvo a insistir, cuando hablo del útero asociado al concepto de órgano de la vida, no estoy hablando de que seáis madres o de que no seáis madres, de que la maternidad tenga un papel fundamental en vuestra vida o no. Voy más allá, todas hemos nacido de un útero, ¿vale? Voy por ahí. Y todas tenemos, o la mayoría, tenemos útero. Entonces, el útero es el órgano de la vida, es el órgano que representa la vida, es nuestra primera casa, es el hogar, el órgano que representa cada uno de nuestros centros de información energéticos y emocionales. Es uno de los motivos por los que existen más correspondencias energéticas y emocionales en él, porque está asociado a ese primer lugar
a ese lugar donde se generó nuestra vida. Está asociado a todo lo que tiene que ver con vida, porque el útero es un órgano creador. Ya no solo porque tengamos la capacidad de generar una nueva vida en él, sino porque a través del útero también se generan nuevas energías. Es un centro de creación más allá del plano físico, sino también en el plano eléctrico, en el plano emocional y en el plano creativo. Por eso, cuando generamos pérdida, abandono, vacío, abuso u otras del género, automáticamente esta información no solamente altera nuestro sistema endocrino mediante las alteraciones eléctricas y bioquímicas, sino que también genera una respuesta celular en los ovarios y sobre todo en el útero, porque es el centro de información asociado a todos esos patrones que forman parte de nuestra vida, de aquellas emociones que tienen más que ver con nuestra identidad, con algo que nos duele, ¿vale? No es lo mismo que yo os hable de una pérdida o de una tristeza, que son sentimientos más profundos, ¿vale? Que os hable de un sentimiento o una emoción que generamos con algo más banal. Aquí estamos hablando con sentimientos que son profundos, que tienen raíces profundas y que nos afectan de esta misma forma. Entonces, sin darnos cuenta, ese patrón emocional se ha convertido en una semilla, ¿vale? Lo que pasa es que es una semilla que nosotros hemos generado con una información emocional que hemos considerado negativa, que continuamos alimentando del mismo modo y que esto va a ocasionar que esta semilla nazca, crezca de forma incorrecta. Y esto es el síntoma de que algo no va bien. Es ahí cuando empiezan a aparecer síntomas como pólipos, miomas, etc. ¿Vale? Generamos emociones que resuenan incorrectamente o de forma dañina, como detonante, como a mí me gusta llamarlas, con la representación energética, eléctrica y bioquímica del útero. Además, la información del útero, por su relevancia, va más allá, ¿no? Conecta generaciones de información, hablaremos de ello más adelante, pero el útero es el órgano asociado a la vida, es nuestra particularidad como mujeres a nivel fisiológico. Por eso, las emociones impactan de una forma tan especial y concreta en nuestra salud femenina. Y por eso también es súper importante que aprendamos a cuidarnos emocionalmente, a saber qué creencias tenemos, cómo nos tratamos, qué pensamos de nosotras, qué hemos heredado, qué hemos adquirido, qué hemos generado, para que las emociones realmente puedan servir para curarnos, para sanar, para cuidarnos, para aprender de nosotras, para entendernos y no para enfermarnos. Además de cuidar de las emociones, como siempre os digo, la salud femenina es algo multifactorial. Entonces, tenemos que cuidar de los demás factores que se relacionan con ellas, ¿no? El comportamiento hormonal, la alimentación, los hábitos, etc. Es importantísimo que entendáis que las emociones no son algo aislado, no son algo romántico de lo que venimos a hablar, no son algo que no tenga un impacto en nosotras, sino que son parte de quién somos, son parte de nuestra identidad y tenemos que aprender a entenderlas, a resignificarlas para realmente poder sanar y poder hablar con propiedad cuando hablamos de amor propio, cuando hablamos de tomar decisiones de forma libre y para hablar con propiedad y profundidad cuando hablamos de cuidarnos, porque las emociones siempre están ahí. Espero que este vídeo os haya ayudado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Os deseo una feliz semana.